Buen día, saludamos a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la revista Visión Latinoamericana. No, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos ven en Visión Latinoamericana. Bueno, senadora, el tema que hoy queremos tratar es la gestión del presidente Petro durante estos 2 años y 2 meses, en el que pues es el primer gobierno de izquierda y pues tuvo un triunfo de 11,5 millones de votos, pero pues empezó su mandato haciendo promesas de cambios pues radicales para Colombia. Este gobierno pues se ha visto salpicado por los escándalos de tipo pues de corrupción, investigaciones judiciales en las que están involucrados miembros de su familia, altos funcionarios de su gobierno. Por otro lado, también tenemos una economía que está estancada y la inversión ha caído pues fuertemente. Por otro lado, también podemos decir que la Fundación Ideas para la Paz ha dicho que Colombia no está mejor que hace 2 años en términos de seguridad, condiciones humanitarias y construcción de paz. La falta de resultados en estas agendas convierte en un lastre significativo para los territorios y comunidades que continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad y de baja y bajo la influencia de actores armados. Esto significa pues que las banderas más importantes del gobierno realmente no han dado la respuesta pues esperada en estos territorios. Bueno, vemos que el panorama es complicado, esto como para dar un contexto más o menos de lo que estamos viviendo, pero queremos hoy hacer balance con la senadora acerca de esos aciertos, de esas, desaciertos y retos también que tiene el gobierno Petro. Entonces, en primer lugar, le quiero preguntar, ¿cuál es ese balance que usted hace acerca de esto de transcurso ya de 2 años? Pues el balance es muy negativo y es negativo desde la elección y en estos 24 meses. En la elección, ¿por qué? Porque este es un gobierno que ha perdido la legitimidad y la legalidad de su elección debido a los escándalos de los familiares y algunos integrantes de la campaña de Gustavo Petro, donde se ha puesto en evidencia la violación de topes de campaña, la financiación indebida, falsedad en documento público y falsedad procesal. Sobre estos elementos, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones están adelantando investigaciones y esto ya deja en entredicho la elección. Ahora vamos al gobierno. En estos 24 meses, el gobierno ha querido hacer una serie de reformas cuyo único fin es estatizar los distintos sectores, estatizar la salud, estatizar el sistema pensional, estatizar la educación, en fin. ¿Cuál ha sido el resultado? Lo que no han logrado pasar en el Congreso, lo están reformando de facto a través de la asfixia fiscal. Entonces, la reforma a la salud no pasó. ¿Qué han hecho? Restringir los pagos, no revisar la UPC, y eso ha llevado a que se intervengan y se pongan aprietos a las EPS. Entonces, no las acaban con el proyecto de ley, pero las acaban de facto. En el tema pensional, todos tenemos una angustia, y es que mataron el pollo aliviado para darle caldo al enfermo, como dicen en mi tierra, porque el problema es Colpensiones, no los fondos privados, y lo que están haciendo es quitando recursos a los fondos privados para llevar a Colpensiones. Están adelantando una reforma laboral que lo ha hecho la propia ministra del Trabajo, no va a generar empleo, y el Banco de la República afirma que se pueden perder más de 400.000 empleos con esa reforma. La economía, como usted decía al comienzo, está viviendo graves dificultades, ha caído la inversión, han caído las exportaciones, y eso se da porque no hay seguridad física ni seguridad jurídica. En el tema de seguridad, la apuesta por seguridad humana y paz total fracasó. Hoy hay un debilitamiento de la fuerza pública, un control cada vez mayor de las estructuras criminales, y estamos regresando a cifras que no veíamos hace décadas. Por ejemplo, el ministro de Defensa reconoció que el secuestro ha crecido 70% en estos 2 años. El año pasado tuvimos más de 330 secuestros, una cifra que no tenía Colombia desde hace más de una década. Creció casi un 30% la extorsión. Ha crecido el reclutamiento forzoso de menores, con un punto muy delicado, y es que
un altísimo porcentaje, casi el 70% de los menores reclutados forzosamente pertenecen a comunidades indígenas, que son comunidades de especial protección. Entonces yo creo que la elección y el panorama son bastante negativos. Y eso además tiene una consecuencia, y es que el gobierno, como ideológicamente es tan radical, está tratando de tensar mucho la institucionalidad. Y eso también debilita el sistema democrático y el Estado de Derecho. Sí. La senadora es conocedora precisamente de temas de seguridad y defensa. Por eso quisiera que nos contestara esta pregunta. ¿Cuáles son esos desaciertos, eso que ha hecho mal el gobierno en cuanto al manejo de la paz total? Frente a la paz total hay varios problemas. El primero es que hoy no existe un marco jurídico para todas las mesas de negociación que hay. La ley de paz total hace más o menos un año salió el comunicado de la Corte Constitucional, hace pocos días salió por fin la sentencia y allí se establecen algunos puntos importantes. Entre ellos, hoy no hay una ley vigente para el sometimiento a la justicia y los únicos competentes para hacer la ley de sometimiento son los congresistas. Entonces, si quieren marco jurídico para negociar, necesitan llevar una ley de sometimiento al Congreso. 2, hoy tenemos un problema y es que hay múltiples mesas de negociación. Entonces, se está negociando con la FARC. ¿Con quién es de la FARC? Con el Estado Mayor Central y con con los dos grupos de disidencia, el de Iván Márquez y el de Iván Mordisco. Por otro lado, con el ELN, que están suspendidos por ahora los diálogos. Se está negociando con estructuras criminales en Buenaventura y en Quibdó. Se está haciendo una conversación sociojurídica con la gente de la oficina. También hay acercamientos con los Pachenca y el Clan del Golfo. Primer problema, que a todos se les está dando el mismo tratamiento y a todos, sin que ninguno lo mereciera, se les está dando reconocimiento político. 2, vuelvo y digo, no hay claridad ni en el marco jurídico, ni en las agendas, ni en los tiempos, ni quiénes o qué están negociando. 3, se están levantando órdenes de captura con un agravante. Frente a los miembros de la FARC, no solo están congelando órdenes de captura, sino que incluso permitieron, a pesar de ser capturados en flagrancia, que volvieran a quedar libres. Me refiero a los miembros de la FARC que se estaban movilizando en vehículos de la UNP que fueron capturados en Antioquia. También se levantó la orden de captura con Chiquito Malo, que es miembro del Clan del Golfo. Y nosotros lo que vemos es que a muchos se les está nombrando gestores de paz, se les está levantando las órdenes de captura, pero continúan delinquiendo. Ahora resulta además que miembros de los paramilitares que estaban en la Ley de Justicia y Paz, ahora los nombra Petro gestores de paz y reabre una mesa paralela de negociación con un proceso que ya estaba avanzando en la justicia por otro lado. Entonces, yo creo que hay muchas dificultades y lo más grave es, estas estructuras hoy están recibiendo una serie de beneficios, pero ninguna ha mostrado voluntad real de paz. Todas se mantienen en el negocio del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado y en todos los delitos como la minería ilegal. Cada vez tienen más control del territorio. De hecho, el Clan del Golfo, por ejemplo, ha casi que duplicado la presencia en municipios en Colombia. Y algo similar está pasando con el ELN y la FARC y otros grupos armados organizados. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿de qué se trata la paz total? Porque parece que fuera paz para que delincan las estructuras criminales, pero no para los ciudadanos que siguen padeciendo los delitos. Sí, senadora, le quiero preguntar por otro tema también muy importante y es en ese punto la implementación de los acuerdos de paz. Pues han dicho que esto pues no está estancado, pero ¿qué ha hecho el gobierno Petro frente a esa implementación? ¿Cuál ha sido el accionar frente a este tema? Hay varias cosas y es bastante particular que algunos miembros de la FARC que se sometieron en el proceso de La Habana han dicho que se sentían más seguros en el gobierno Duque que en el gobierno Petro.
Además, este es el gobierno que yo creo que menos ha avanzado en la implementación de los acuerdos y de hecho viene pidiendo más tiempo. Pero más allá de eso, yo creo que todos los colombianos deberíamos hacernos varias preguntas. La primera sobre la legitimidad y la legalidad de los acuerdos de La Habana, porque ellos se sometieron a la refrendación popular, ganó el no y los impusieron a través de una proposición en el Congreso que no tiene ningún valor jurídico. Dos, lamentablemente lo que vemos hasta hoy es que la FARC se ha beneficiado, por ejemplo, con las curules, con la financiación del partido, con las emisoras, con una serie de prebendas, pero ¿dónde está la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición? Y yo creo que un caso emblemático y vulgar es el de Iván Márquez. Iván Márquez tuvo una primera desmovilización con la FARC, fue representante a la Cámara a raíz de ese proceso. Luego fue negociador de La Habana. Cuando se firmó el acuerdo, volvió a delinquir. Y hoy, como comandante de la segunda Marquetalia, nuevamente está sentado en un proceso de negociación. La pregunta es, ¿eso es serio? Una puerta giratoria donde los criminales reciben una serie de beneficios, vuelven a delinquir, vuelven y se someten, vuelven. Yo creo que eso es una burla. Y la inmensa mayoría de colombianos lo que nos preguntamos es, siempre para los bandidos hay beneficios y para los colombianos buenos, ¿cuándo? Para el que madruga, trabaja, para luchar por su familia, que nunca ha tomado las armas, ¿ese cuándo? ¿Ese cuándo va a ser importante para el Estado? Las víctimas de esas estructuras criminales, ¿cuándo van a ser de verdad el centro? Porque siempre son los victimarios. Entonces yo creo que hay muchos temas que el país debería revisar y tomar en serio. Sí. Senadora, por otro lado, hemos visto que a nivel internacional Petro sí se ha mantenido muy activo, sobre todo hablando de temas como medio ambiente, transición energética, política de drogas, entre otros temas, pero pues ha generado controversias, ha generado tensiones con algunos sectores políticos de otros países y pues internamente se ha criticado él como pues su estilo confrontacional, polémico y a veces impreciso, que lo ha hecho más que todo por Twitter. En ese sentido, ¿usted considera que ha cambiado la forma en que perciben a nivel internacional a Colombia a partir de este gobierno? ¿Cómo califica usted, digamos, por ejemplo, la posición de Petro ante la situación venezolana y el dictador Nicolás Maduro? Varias cosas. La primera es, yo creo que un gran retroceso en el manejo de las relaciones internacionales que tiene Colombia hoy es que la tradición en relaciones internacionales de Colombia había sido una tradición seria, democrática, republicana, que había llevado además a que el país fuera reconocido en el concierto internacional. Colombia es miembro fundador de la ONU y la OEA. Hoy vemos que las relaciones internacionales se manejan con un criterio de afinidad ideológica que raya en la complicidad criminal. ¿Por qué hago esa afirmación? Por la actitud, por ejemplo, que se tiene frente al tema del narcodictador Nicolás Maduro, su régimen y lo que sucedió en las pasadas elecciones. Petro, Lula y AMLO, que era el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, trataron de escudar su complicidad con el régimen solicitando las actas. Es un poco irónico porque las actas son públicas, fueron públicas 24 horas después de la elección y eso lo corroboró la OEA y el Centro Carter. A pesar de eso, hasta el día de hoy no han querido reconocer la evidente victoria de Edmundo González. Además, Petro desde mayo del año pasado, del 2023, no adelanta políticas para la regularización de los venezolanos en Colombia. Lo hemos visto muy duro contra el gobierno de Israel y nada dicho contra el terrorismo de Hamas o de Hezbollah. También muy duro contra el Congreso peruano, que lo declaró persona no grata, y muy cómplice de Castillo, que intentó dar un golpe de Estado. Yo creo que ha sido además un gobierno impreciso, para no decirle mentiroso, por ejemplo, con el discurso ambiental y de cambio climático. En los últimos 2 años, durante el gobierno de Petro, Colombia ha caído 10 puestos en el índice global de transición energética.
Y ahí es importante aclararle algo a los colombianos. Colombia es un país que aporta 0.57% de los gases invernadero a nivel global. O sea, si Petro se cree el capitán planeta, si nosotros llevamos a cero la emisión, eso casi que no tiene ningún impacto ambiental. A pesar de eso, Colombia en un gesto de enorme responsabilidad venía avanzando todos los temas de carbono neutralidad y transición energética. En este gobierno hemos retrocedido. Y él habla, por ejemplo, de energías limpias, pero en la última reforma tributaria pasó el impuesto de la energía eólica y solar de 1 a 6%. Él habla de energías limpias, pero acaba con la exploración y explotación de gas, que es un energético limpio con baja emisión de partículas. Él habla de la importancia de la transición, pero en realidad lo que está poniendo en riesgo hoy es la seguridad energética de Colombia. Entonces yo creo que ha sido un discurso falso, amañado, que deja muy mal parada a Colombia en la comunidad internacional, y lo mismo ha pasado con el tema de la política antidrogas, porque Colombia hoy tiene una hectárea de cultivos ilícitos nunca antes visto, que se calcula en 300.000 hectáreas, con una hoja de coca modificada que tiene más cosechas al año. Y Petro todo el tiempo está intercediendo es por la legalización de toda la cadena de narcotráfico. Entonces yo creo que se raja también en el tema de relaciones internacionales. Bueno, quiero que hablemos de un tema que también es muy importante para la gente, sobre todo el tema económico, como lo es el tema económico. Y pues como la senadora ya menciona, ha habido una caída de la economía en inversión y pues todavía no se logra un control total de la inflación, entre otros temas. Pero también podemos decir entonces que los colombianos, digamos que no tienen mucha confianza, no ven el país como con buenas perspectivas en ese tema económico. ¿Qué podría decirnos usted acerca de lo que algunos analistas han llamado como la fobia antiempresarial de Petro, ¿sí? ¿Y cómo ha afectado eso la economía del país? Yo creo que ese es un tema evidente, lamentable. Petro viene atacando los distintos sectores productivos y siempre se porta de una manera déspota con la clase empresarial. Él parece no reconocer que el crecimiento de las naciones se da cuando hay libertad de empresa, libertad de mercado, que los empresarios son quienes generan riqueza. Él, por el contrario, todo el tiempo está generando inseguridad jurídica a los empresarios, cambiando las reglas de juego con estas reformas tributarias regresivas, que Colombia es uno de los países de la OCDE con más carga tributaria para las empresas. Y en vez de aliviarlo, Petro agrava ese problema. Fuera de eso, el ataque a sectores estratégicos como el sector minero energético no ayudan a generar confianza y a que el país avance. La manera en que dice, por ejemplo, que el sector de hidrocarburos es más dañino que la cocaína, o como se ha referido a distintos sectores empresariales, ha hecho mucho daño. Y yo creo que eso es parte de la visión que ha tenido el comunismo, el socialismo, el progresismo o esta izquierda radical en toda América Latina. Este es un modelo que solo genera miseria, y nosotros vemos lo que pasó en su momento en Argentina, lo que ha pasado en Cuba, lo que pasó en Venezuela, y Petro pues quiere llevar a Colombia por el mismo camino. Eso tiene una enorme dificultad, y es que la confianza es muy difícil lograrla, pero es muy fácil perderla, y él está llevando a que se pierda la confianza de la inversión. Y ojo, que la gente cree que cuando uno habla de inversión es solo la gran inversión extranjera. No, es que inversión es el señor que monta una tiendita, la inversión es interna y externa. Además, Colombia es un país de MIPYMES, más del 90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, y esas han sido las más golpeadas por la postura económica de Petro. Bueno, hay un tema que personalmente a mí me preocupa, y es, digamos, lo que ha manifestado Petro acerca de las instituciones, ¿no? La falta de respeto, digamos, a las cortes, a la policía, a las fuerzas militares, incluso la descalificación a la prensa, ¿sí? ¿Usted cómo ve esto? ¿Cuál cree usted que es, digamos, la razón de este comportamiento y cómo lo analiza usted? Pues lamentablemente uno no puede olvidar que Petro viene de una estructura criminal que es el M-19. Él parece que no se sintiera cómodo en un marco institucional
donde hay una constitución, donde hay un Estado de Derecho, donde hay unos pesos y contrapesos. Entonces a él no le gusta que le lleven la contraria. Ministro que le lleva la contraria, Alejandro Gaviria, Ocampo, todos se tienen que ir. Cuando alguna institución como la Corte Constitucional o el Consejo Nacional Electoral le lleva la contraria, inmediatamente sale a atacar y a descalificar a esa entidad. Ni se diga el trato que le ha dado la prensa, referirse a las periodistas como muñecas de la mafia. O sea, incluso la FLIP ha emitido muchos comunicados haciendo un llamado de atención a Colombia y al gobierno por la manera en que trata a la prensa. Y ojo, que la libertad de prensa habla mucho de la buena salud que tiene o no la democracia en un país. La prensa es un pilar fundamental dentro del sistema democrático, pero uno lo ve también con el ataque al Congreso. Cuando no aprueban sus reformas, entonces son unos mafiosos paramilitares los congresistas. Entonces yo creo que aquí hay una persona que se hizo elegir democráticamente para destruir la democracia desde adentro, para destruir los cimientos democráticos, para destruir la institucionalidad, para destruir la división de poderes, para destruir el Estado de Derecho. Y siento también que ese cuento del golpe blando que él viene manejando es parte de lo que se conoce como el lawfare, que es el torcer el derecho para usarlo políticamente. Y es hablar de golpe de Estado para el no responder por los delitos que ha cometido o que presuntamente ha cometido él o su campaña. Senadora, quiero preguntarle acerca de un tema que se escucha mucho en la opinión pública, y es acerca de que cuando entra la izquierda a un país, así como en otros países latinoamericanos, es muy difícil sacarlo, ¿sí? Entonces digamos que la gente habla de el presidente Petro se quiere reelegir, se quiere perpetuar en el poder, va a buscar la manera de que si no él, alguien de su partido siga manejando el país. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? ¿Será que hay posibilidades que eso sea así, que se mantenga, digamos, esa izquierda en Colombia? Que Dios nos ayude, pero lo cierto es que sí hay intentos. Congresistas del partido de él, como Isabel Zuleta, dicen que van a radicar o radicaron proyectos para buscar la reelección. Ellos han hablado de asamblea constituyente, pero no haciéndola como aparece en la Constitución a través de un proyecto que hay que presentar al Congreso y votar, sino que ellos han dicho que se podrían valer del acuerdo de La Habana o del acuerdo con el ELN. O sea, están buscando mecanismos para tratar de torcer el cuello a la Constitución sin pasar por los parámetros que la Constitución misma establece para ser reformados. Yo creo que en parte todo este caos y promoción de la violencia que viene usando el gobierno puede ser para tratar de generar un estado de excepción. Entonces, lamentablemente, es muy probable que ellos hagan lo que siempre hace la guerrilla, que es combinar las formas de lucha para tratar de quedarse en el poder. Y yo creo que ahí lo más importante es que todos los partidos, todos los políticos por encima de partidos o ideologías, los ciudadanos, los empresarios, los académicos, hagamos un acuerdo sobre unas líneas rojas que ni este ni ningún gobierno puede traspasar, que es la Constitución y la ley. Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Colombia sigue siendo una democracia con un Estado de Derecho, y yo creo que por encima de partidos o ideologías todos deberíamos defender eso. Senadora, para terminar, me gustaría preguntarle, pues como vemos el panorama realmente no está fácil. Usted es candidata presidencial y nos gustaría que nos diera como esa visión de país, como cuál sería su propuesta fundamental para esta campaña que viene, ¿sí? ¿Cómo la va a enfrentar y cuáles van a ser esos argumentos con los que usted va a presentarse allí? Primero yo le diría a todos los colombianos: yo sé que este es un momento muy complejo y muy retador de país, pero no se derrota al que no se rinde, y aquí nadie se ha rendido. Eso es primero. Dos, muchas personas votaron por Petro por cansancio, por hastío o por un anhelo genuino de cambio. Hoy muchas de esas personas se dieron cuenta que este fue un cambio en reversa, que esa no fue una buena decisión, pero a ellos los estafaron. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es llamar a los que votaron y no votaron por Petro para que busquemos ese camino de país,
no desde el radicalismo ideológico de izquierda o derecha, sino desde la sensatez. Colombia necesita seguridad, Colombia necesita crecimiento económico, Colombia necesita una reforma a la justicia para superar la impunidad que afecta a todos los sectores. Colombia necesita avanzar en un Estado transparente, descentralizado, que rinda cuentas y le responda a la ciudadanía. Y yo creo que eso no tiene ideología. Todos deberíamos llegar a unos acuerdos mínimos sobre esos puntos desde la sensatez, sin radicalismo ideológico. La otra cosa es dato mata relato. La izquierda es muy buena para echar cuentos. Yo creo que aquí tenemos que formular políticas con cifras y datos exactos. ¿Qué funciona y qué no funciona? Para que hagamos los ajustes que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Yo le diría a los colombianos, estén tranquilos porque Colombia va a ser mucho mejor después de Petro. Y va a ser mucho mejor porque Petro nos está obligando a varias cosas importantes. La primera, a unirnos, a pensar en país por encima de ideologías y partidos. La segunda, es que nos está obligando a dar debates de fondo sobre temas que no debatíamos, sobre el modelo económico, sobre cómo queremos hacer una política social robusta, revolucionaria, sobre lo que tenemos que hacer para mejorar el sistema de salud, el sistema pensional, pero además, porque hoy que vimos el riesgo de perder la democracia y la libertad, sabemos que esta tiene que ser una lucha diaria. Yo siempre le digo a las personas que a uno con la democracia y la libertad le pasa lo mismo que con la respiración. Uno se da cuenta de lo importante que es respirar cuando se asfixia. Yo creo que hoy con esta situación sabemos lo que vale vivir en un país con democracia y libertad. También sabemos que cuando se pierde es muy difícil recuperarla. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Nosotros teníamos el espejo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y no quisimos escarmentar en cabeza ajena. Hoy nos está tocando vivirlo en carne propia. Y yo creo que eso nos va a servir para ser mejores, para que el país sea mucho mejor. Entonces tengo toda la fe que lo vamos a lograr. Tengo toda la fe que vamos a dejar todas las divisiones y toda esa locura atrás y que vamos a construir esa Colombia posible. Estoy segura de eso. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo para la revista Visión. Hoy estuvimos con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Muchísimas gracias y gracias a ustedes porque no es fácil hacer prensa, no es fácil hacer periodismo, no es fácil llevar mensajes, pero eso fortalece la democracia, eso fortalece el debate, entonces mil y mil gracias.